Los primeros 50 años de mi vida fueron equivocaciones rotundas todo el tiempo. Errores que me costaron mucho. Sí hay sufrimiento en el camino, sí hay lágrimas, sí hay angustias. Todo el mundo quiere ser rey, quiere la corona, pero no está dispuesto a pasar por el proceso. Tuve una operación a corazón abierto. 5 bypasses es lo más que se te puede poner en un corazón y a mí me lo pusieron. Te dicen, esto es un volado. El 50% está en el aire y el otro 50% pues es Dios, ¿no? Te digo, a los 11 días yo ya me había subido a un avión sin permiso de mi doctor, ¿verdad? Ahora sí que tienes que aprender a nadar entre esos tiburones y tener la dentadura bien filosa para que puedas defenderte también. A veces nosotros queremos construir una gran torre, nuestra propia torre de Babel, que cuando menos nos damos cuenta nos puede aplastar. Si quieres paz, prepárate para la guerra. El único que está convencido que la va a hacer eres tú. Pues un gusto, una vez más, aquí estamos en nuestro otro episodio más de Guerreros de Mentes y aquí tenemos un guerrerazo, un gran invitado, nuestro querido Rodolfo Lauz. Hay mucho que compartir, yo realmente estoy muy contento que esté con nosotros, es alguien a quien yo admiro mucho, es alguien que tiene una gran historia de éxito, es un empresario que se ha levantado desde abajo, de esos empresarios que yo siempre he dicho que es mejor llegar a ser que nacer siendo. Es más satisfactorio cuando pruebas las mieles de convertirte en ese sueño que tú tenías. Y es alguien que me honra tener su amistad y aquí estamos compartiendo este espacio. Gracias por compartir con nosotros, Rodolfo, por tomarte el tiempo. Gracias, Rubén. Gracias por la invitación. Bienvenido, me da mucho gusto. Y bueno, me entusiasma mucho la idea de esta entrevista porque desde la primera vez que yo tuve oportunidad de platicar contigo y vi cómo, aparte de que coincidimos de estar ambos en sectores hermanos o primos hermanos, aunque tú estás en el gas, nosotros estamos en la parte de los combustibles, me llama mucho la atención tu historia de resiliencia y cómo has sobrepasado las pruebas que la vida te ha puesto y cómo te hiciste de la nada. O sea, realmente platícanos un poco cómo fue que finalmente te involucraste en el negocio del gas. Sí, bueno, yo creo que uno se involucra en el negocio donde está a veces por necesidad, ¿no? Yo empecé prácticamente como empleado de una empresa y ahí fue como yo empecé a aprender pues el oficio, ¿no? Pero eras empleado de una gasera. Es correcto. Y entonces ahí fue donde yo pues fui escalando hasta que me di cuenta que lo podíamos hacer por nuestros propios medios, ¿no? Y ahí es donde empieza la historia realmente, porque cuando empiezas con una pipa, ¿sí? Y después pues te vas a 100, a 200 y más, pues obviamente ahí es donde te das cuenta que el crecimiento viene pues aunado a la experiencia que ya tenías, que fuiste de alguna forma aplicando al negocio, y bueno, pues no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? O sea, realmente hay momentos altos y bajos en todo negocio. Y bueno, en mi caso, he estado arriba, he estado abajo y me he vuelto a levantar y de alguna forma eso es lo que vale la pena, ¿no? Que realmente no te rindas cuando las cosas están en contra, sino al contrario, ¿no? Le eches más ganas y le busques la forma de poder, pues ahora sí que treparte a esas paredes, ¿no? Resbalosas, a esos palos encebados hasta llegar hasta arriba. Y bueno, en mi caso, pues de alguna forma tuve que aprender durante prácticamente 30 años lo que ahora realmente conozco, ¿no? No es cuestión de una hora ni de un día, que eso es lo que a veces los empresarios no entienden, ¿no? O los emprendedores no entienden, ¿no? Creen que un negocio lo pueden iniciar de la nada. Sí hay algunas excepciones. Sabemos de antemano que hay algunos emprendedores que han hecho el negocio en 2, 3 años. En mi caso no, en mi caso me llevé bastante tiempo, pero lo más importante de esto es cómo vas escalando, cómo vas, ahora sí que surfeando las olas para llegar a donde podemos decir, bueno, ya estamos bien, ¿no? Ya llegamos a un lugar en donde te notas, en donde ya el nivel del negocio pues está dentro de los importantes, ¿no? Oye, y me imagino que a todo esto tú venías de familias empresarias, de familias adineradas, que de alguna forma traías un empuje.
No, fíjate que mis padres son alemanes. Ellos, mi papá era científico y misionero, o sea, nada que ver con el tema del gas. Mi madre, pues, una mujer alemana muy bragada, muy fuerte, que le tocó, pues, criar 7 hijos, que éramos tremendos. Y mi papá, pues, se la pasaba todo el tiempo viajando por todo el mundo, porque bueno, sí que a lo que él se dedicaba, que era pues prácticamente cuestiones de botánica. Él básicamente lo más importante que hizo, de hecho está en Wikipedia, mi papá, como Alfred Bellau, él pues fue el rey de los cactus, así lo bautizaron porque no había otra persona en el mundo que supiera más de cactáceas o de cactus que mi padre, que en paz descanse. Entonces, nosotros vivíamos bien, pero no éramos empresarios, o sea, ninguno de nosotros. Oye, y todo esto que has logrado de ahorita ser un empresario prominente en el sector energético, de tener plantas en varios puntos del país, en Chihuahua, algo me platicabas, Guadalajara, varios lugares, y ser relevante, un jugador relevante en un sector tan competido, tan complejo, ¿cuáles podríamos decir que han sido los mayores retos para llegar a esa posición? Porque yo he escuchado muchas veces que lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerte. Y además, todos tenemos un sueño, una visión, pero no todos tenemos la capacidad o no todos nos forjamos con ese hombre interno para poder sostener ese sueño. Y una cosa es llegar y otra cosa es sostenerte y mantenerte en ese lugar. ¿Cómo has logrado atravesar? Porque me imagino que como en el sector de los combustibles, de los gasolineros y demás, pues hay empresarios que a lo mejor sus prácticas no son las más correctas y hay ataques, hay envidias, hay situaciones que atraviesas. ¿Cuál ha sido tu clave o cuál ha sido tu punto fuerte para poderte mantener en esa posición como empresario? Yo creo que en cualquier nivel de negocio o en cualquier tipo de negocio o industria, lo que tienes que tener es el expertise, ¿no? O sea, que realmente seas experto en lo que estás haciendo. Entonces, yo a través de los años me volví un experto en el área. Entonces, eso te ayuda mucho a saber qué hacer, ¿no? Cada vez que, ahora sí que brinca una liebre, sepas qué hacer, sepas por dónde caminar y hacia dónde ir. Pero eso solamente te da la experiencia. Mi papá decía que la experiencia era la suma de las tonterías que hacíamos en nuestra vida y yo hice muchas. Entonces, de alguna forma, eh, eh, el aprender, a veces aprende uno más de los errores y de las equivocaciones que de lo bueno que uno pudo haber hecho, ¿no? Y en mi caso así fue. Yo cometí muchos errores que me costaron mucho y que a través del tiempo pues no vuelve a suceder y entonces te vuelves experto. Yo a veces yo mismo hago cosas que digo, ¿cómo se me ocurrió? Bueno, es que no se me ocurrió, o sea, pasé ya por alguna situación similar, a una experiencia similar, y entonces mi mente me dice, vete por acá, ¿no? Y no solamente es la mente, también es el espíritu, ¿no? Que realmente tú tengas ganas de hacer las cosas diferente y que tu espíritu te apoye junto con tu mente a hacer las cosas que debes de hacer. Yo soy muy mental, pero también soy muy espiritual. O sea, yo me dejo llevar a veces por las diosidencias y por las situaciones que en un momento dado Dios pone en mi corazón, en mi mente. Y eso también me ha ayudado mucho a, pues no equivocarme ya, ¿sí? Muchas veces que iba a tomar alguna decisión, yo sabía que Dios me decía, ese no es el rumbo, pero es uno necio. Y dice, no, pues a mí me gusta por acá. Y te vas por el... Y bueno, ahí llegabas a equivocarte y otra vez a volver a empezar, ¿no? Sí. Y poco a poco, pues te vas acostumbrando a oír un poquito la voz de Dios, a ser un poquito menos orgulloso y menos hacia adentro de ti, sino hacia afuera. Y la verdad es que eso me ayudó mucho. Sin embargo, déjame decirte, yo tengo 58 años. Lo que hemos llegado a hacer hasta hoy eh, fue cuando cumplí sus 50. Ok. O sea, tu despegar vino a los 50. Así es, así es. ¿Y tú te Los imaginabas? primeros 50 años de mi vida fueron equivocaciones rotundas todo el tiempo. Los últimos 8 años son los que realmente han hecho que hagamos lo que hemos hecho hasta hoy, ¿no? Ok. Oye, ¿y tú esto que has logrado? Hay dos preguntas que ahorita se me vienen a la mente. Por un lado,
esto que has logrado, que ahorita pues, tienes un desarrollo importante de negocio, que te han salido bien las cosas, que has diversificado con otro tema, que ahorita nos platicarás un poco, que se me hace fascinante también el hecho de que seas piloto. Pero más allá de todo esto que estás logrando, este sueño que ya estás viviendo como una realidad, ¿te imaginaste o superó tus expectativas? ¿O ya lo habías visualizado en algún momento de tu vida? ¿O te superó? Yo de alguna forma he tenido siempre, desde que tengo uso de razón, un poquito de visión profética. Y después platicamos de otros temas con respecto a esto. Y yo veía dónde iba a caer la piedra. O sea, yo tenía esa visión. Aventaba la piedra y la veía hacia allá tengo que ir. Entonces, de alguna forma, sabía yo que iba a llegar a donde la piedra iba a caer. Entonces, para mí ha sido importante siempre pensar positivo. La gente cercana a mí siempre me dice, es que eres muy negativo. Le digo, no, no soy negativo, soy previsor. O sea, cuidado, la niña se puede golpear, ¿no? Cuidado con esa mesa porque está filosa. Cuidado con esto. Oye, no le abras la ventana porque que no se asome, porque soy muy previsor, porque pasa. ¿Sí? Entonces, de alguna forma dices, oye, no es que sea yo negativo, simple y sencillamente me prevengo de situaciones que ya sé que pueden suceder. Así en el negocio también. ¿Y qué es lo peor? ¿Qué es lo más duro que te ha tocado atravesar? Porque en una ocasión incluso nos comentaste que hubo un intento de atentado, que tuviste o sea, no te tocó a ti, tu hija supo surfearlo, un accidente aéreo, gente que era de la competencia. A mí me sorprendió que al final del día, pues has atravesado también las de Caín. O sea, y tuviste un intento de atentado que le pusieron creo que azúcar a tu avión y de repente cómo lo planearon y varias cosas fuertes que te ha tocado vivir y que al final del día pagaste un precio. ¿Qué opinas tú de que a veces para llegar a la cima, a veces pagamos precios que son fuertes? ¿O es una creencia que tenemos y la acabamos Sí materializando? es una realidad porque en la industria en la que estamos, de la energía, el hidrocarburo, nos llevamos pesado. Realmente los grupos de alguna forma nos llevamos pesado y pues de repente hay cosas como demandas que no existen o situaciones como este tipo de que en un momento dado quieran borrarte del mapa, es algo muy común en la industria. Entonces, eso también es algo que tienes que tener un poquito de resiliencia y de poder mental y espiritual para evitar que eso te apague, ¿no? Sino que al contrario digas, no, espérate, voy por más, ¿no? Y actualmente hemos tenido la ventaja, eh, eh, mis socios y yo, de alguna forma buscar más alternativas, seguir buscando nuevos horizontes, seguir creciendo sin límite. O sea, pensamos de una forma que no haya un límite para poder seguir creciendo. Y eso de alguna forma a la competencia le preocupa. Cuando ven que efectivamente no traemos un stop, ¿no? Sino que al contrario, estamos buscando cada vez y cada vez y cada vez algo nuevo y otro lugar y otra geografía y demás. Entonces, de alguna forma eso hace que la misma competencia tenga un poquito se asuste, la verdad, Claro. y empiezan, ¿Asusta el brillo o qué? es correcto. Porque me estabas platicando también que incluso estás pensando en poner algunas plantas fuera del país, vienen cosas muy interesantes en tu proyecto, pusiste también negocios que a mí me sorprenden también el hecho de que creo que pistas, y te volviste piloto, o sea, qué capacidad de reinventarte. Sí, mira, lo que pasa es que cuando yo a los 50 años me pusieron 5 bypasses, tuve una operación a corazón abierto y eso cambió completamente mi forma de ver las cosas y de la vida. 5 bypasses es lo más que se te puede poner en un corazón y a mí me los pusieron Se fueron operaciones de corazón a abierto. corazón abierto, es correcto. Bueno, un problema prácticamente heredado. Mi madre también tiene el mismo tema, también fue operada hace muchos años, ya tiene 94 años y ahí está, gracias a Dios. Y bueno, la verdad es que eh, cuando llegas a un quirófano, eh,
donde te van a operar el corazón abierto y te dicen, esto es un volado, ¿no? El 50% está en el aire y el otro 50% pues es el Señor, es Dios, ¿no? Entonces ahí es cuando realmente pruebas tu fe, porque dices, ok, el 50% voy a ponerlo yo, el otro 50% lo va a poner Dios y los doctores serán el medio para que salga bien la operación, ¿no? Y en mi caso, inmediatamente salí de la operación, yo a los 11 días yo ya estaba firmando unas escrituras en Cancún. O sea, realmente no me detuvo para nada la operación. Me habían dicho que iba a haber muchas complicaciones postoperatorias cuando es una operación de corazón abierto, te da neumonía, te puede dar virus por que estás expuesto completamente a la hora de la operación. Me la pintaron muy, muy fea y la verdad es que te digo, a los 11 días yo ya me había subido a un avión sin permiso de mi doctor, ¿verdad? Y la verdad es que eso hizo que pues rápidamente pues, pudiera seguir adelante y no estar en una cama 3 meses como me lo habían pronosticado, ¿no? Entonces, eso a mí me cambió mucho porque pues fue una segunda oportunidad para ver hacia adelante y no detenerme, porque pues si una operación a corazón abierto no te detuvo, pues ¿qué te puede detener, no? Es justamente lo que te iba a decir, oye, eres muy inquieto porque pues he visto cómo te has reinventado. Obviamente sigues en el ramo del gas, pero te metiste al ramo de los aviones, al ramo de las pistas. Tienes una pista privada que obviamente no es solamente tuya, pues, pero está en renta y demás. Y se me hace muy interesante ese perfil tan versátil, porque son pocas personas las que yo he conocido con esos perfiles y veo que eres demasiado inquieto, que como bien dices, ni siquiera una operación te detuvo, te frenó. ¿Qué es lo que te hace, qué te empuja? O sea, ¿qué es tu por qué o cuál es tu para qué? Que no paras, porque a lo mejor muchos diríamos, bueno, ya llegué a una buena posición económica, ya logré muchos de mis sueños, entonces ahora disfrutar la vida. Y en tu caso veo que sigues creando, sigues viendo cómo innovar, sigues viendo qué nuevos negocios, qué nuevos mercados, qué nuevas geografías. Y se me hace impresionante porque yo pensaría, en mi caso, yo a mis 50, 55 quisiera retirarme y dedicarme a mi propósito, a mi llamado, pero yo veo que vas por más y más y digo, wow, qué empuje o qué dirías que es tu motor o qué es lo que te hace seguir queriendo expandir. ¿O es una naturaleza? Yo creo que tiene que ver mucho con tu naturaleza. Sí, yo siempre he sido muy inquieto. Desde chiquillo, desde la primaria, yo quería ser el primer lugar. Si no exentaba yo un examen me sentía mal. Aparte que mi madre si llegaba con un 9 me iba como feria. Era muy estricto el tema en mi hogar, sobre todo de chiquillo. Ya después me rebelé un poquito, ¿no? Ya cuando sales de la prepa y la universidad empiezas a hacerte un poquito rebelde. Pero yo creo que eso ya lo trae uno, el tema de decir, ok, va. Sin embargo, yo siempre he dicho que para llegar lejos tienes que tener un perro atrás. ¿Y por qué digo esto? Es una analogía de nosotros allá en Veracruz, donde crecimos, había una finca a un lado de la nuestra, donde el vecino tenía unas mandarinas muy, muy ricas y las nuestras, como eran árboles viejos, pues no se daban igual. Entonces nosotros íbamos y nos robábamos las mandarinas. Mi hermano y yo nos brincábamos una barda que medía 2.10, 2.20. Y pues hacíamos toda la operación, ¿no? De que yo me agachaba, él se subía encima de mí, se trepaba, de arriba me jalaba y nos dejábamos caer del otro lado, íbamos al árbol, sacábamos las mandarinas y nos veníamos. Y hacíamos la misma operación de regreso hasta que una vez la finca cambió de dueños y soltaron los Dobermans, ¿no? Que pues para la edad que teníamos, 12, 13 años, pues parecían caballos. Y pues salimos corriendo y brincamos la barda. No hicimos la operación de agáchate, súbete y ve, sino nos brincamos la barda. Hoy en día voy y veo esa barda y digo, ¿cómo le hicimos? Ah, traíamos un perro atrás. Y ese perro, en su momento, fueron mis hijos. Yo tengo muchos hijos, tengo 9 hijos, y de alguna forma eso me obligaba a siempre ir más adelante y que no me alcanzaran a morder esos perros, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Entonces yo siento que tienes que tener un perro atrás para llegar lejos y para poder brincar esa barda muy alto, sin deberla ni temerla y hacerlo rápido, ¿no? Sin embargo, bueno, mis hijos crecieron, se fueron desarrollando y demás, y yo me quedé con ese empuje, con ese ímpetu, y de alguna forma, vamos,
no quiero detenerme, o sea, para mí es, sí. Eh, yo no pienso en la jubilación. Yo siento que retirarte es peligroso porque lo he visto en amigos. Normalmente siempre yo me relacioné con gente mucho mayor que yo, sobre todo empresarios exitosos grandes, que de mucha edad, de 80, 78, 80, 85 años. 85 años Sí, incluso. sí, inclusive no voy a decir su nombre, pero un muy buen amigo en el área de las refacciones, el más grande en México, un muy buen amigo, que en paz descanse. En una ocasión veníamos de Aguascalientes en su coche, veníamos platicando y él se venía quejando de, de que pues, no sentía el apoyo de sus hijos y de la familia. Y yo le dije, ¿usted de qué se queja? ¿No? Lo dije por su nombre, ¿de qué se queja? Si usted tiene todo. O sea, ya ahorita usted se puede dejar el legado de su negocio tan grande y ya hizo lo que tenía que hacer. Y voltea y me dice, señor Lau, yo daría toda mi fortuna por tener la edad que usted tiene. Y entonces yo le dije, no, pues ¿cómo? ¿Y qué va a hacer con todo lo que hizo? No importa perderlo, lo vuelvo a hacer, ya sé cómo. Me dejó muy marcado ese tema, ¿no? O sea, puedo perderlo todo, pero lo puedo volver a ganar porque ya sé cómo. Entonces, regresando al tema de tu pregunta, ¿qué necesitas hacer para poder llegar a tener éxito? Tienes que ser experto en lo que haces. Si no eres experto, te vas a equivocar. Pero la expertise lo vas a ganar con el tiempo. Y con los errores. Y con los errores, sí. De hecho, yo creo que la universidad más cara, pues es precisamente la universidad donde te equivocas, porque ahí es donde te das cuenta que no vuelve a suceder. Si la regaste, no vuelve a suceder. Entonces, de alguna forma, eso ya va intrínseco. Yo a veces ni siquiera pienso lo que voy a hacer, se me da en automático. Oye, hay este problema, hay que hacer esto. Ya ni siquiera lo pienso. Ahorita que comentas lo del perro, se me vino a la mente hace tiempo en alguna empresa en la que me tocó colaborar, hablaban justamente del perro y me llama mucho la atención, o sea, porque el concepto sí existe. No sé si sabías de qué tamaño es tu perro. Sí. Si tú traes un perro salchicha atrás de ti, pues no te vas a mover. Si traes un Doberman, te vas a mover. O sea, en pocas palabras, como decían vulgarmente en nuestros pueblos, la carga es andar al burro. Entonces, al final del día, parte del empuje es que te pongas una carga pesada. Y bueno, ¿y hasta qué punto esta carga pesada no te rompe? Pues no rompe tu carácter, tu paz, tu estabilidad, tu equilibrio. ¿Cómo has manejado ese equilibrio o simplemente vas con todo y no dudas y no andas pensando en si mantener un equilibrio o no? ¿Qué opinas del tema del mantener un equilibrio en tu vida y que nada te robe esa tranquilidad? Porque muchas veces también, a veces nos queremos echar un taco más grande del tamaño de la boca, pero eso nos hace también medio cautelosos. Y finalmente el cielo es de los valientes y solo los valientes lo arrebatan. Entonces, me gusta mucho. ¿Qué opinas de esto del equilibrio, de Bueno, mantenerte? hay una situación que se maneja mucho hoy en día, ¿no? Los famosos guerreros, ¿no? Bueno, tú, Rubén Guerrero, también eres un guerrero, no solamente apellido. Aparte, estamos armando un movimiento de despertar al guerrero interno y esto se trata de estos guerreros de mentes. Y tú definitivamente eres un guerrero de mente, que no tienes límite. Ese es el tema, o sea, está muy común ya que la gente diga, es que somos los guerreros, es que, no, es que realmente somos guerreros. Para poder salir adelante debes tener esa mentalidad de ser guerrero. De otra forma no la vas a hacer. Tienes que saber que vienen momentos difíciles, tienes que saber que no va a ser fácil, tienes que saber que vas a perder muchas cosas en el camino, pero que finalmente sabes que viene la recompensa. Entonces, el ser guerrero, en la Segunda Guerra Mundial, no recuerdo quién fue el que lo dijo, lo escuché en alguna ocasión, que dijo, si quieres paz, prepárate para la guerra. Entonces, es hacia donde va el equilibrio. O sea, si tú realmente quieres tener una vida equilibrada,
prepárate porque vas a batallar en el camino para poder estar bien o decir, bueno, ya, ahora, yo creo que nunca se acaban los problemas. Eso es algo que todo mundo sabemos de antemano. Eh, puede ser que en una semana tengas 5 problemas o puedes que tengas 300, pero nunca se van a acabar. Lo importante es qué tan guerrero eres tú para poder saber cómo sortear esos problemas y cómo resolverlos. Entonces, sí necesitas tener una mentalidad guerrera para realmente llegar lejos. De otra forma, yo tengo amigos, compañeros de mi misma edad que yo los veo y no es que estén derrotados, simple y sencillamente no son guerreros. Ellos decidieron no serlo y les va bien. O sea, dices, ok, va. O sea, vamos a decir, están a su nivel, están contentos. Bueno, está bien, yo no puedo. O sea, yo tengo siempre que ir por más. Sí, es que fíjate que a todo esto yo he estudiado mucho como los diferentes estados de conciencia del ser humano. Cómo primero pasas de forastero, donde te sientes abandonado a la suerte, donde sientes que tú no tienes ningún control sobre tu vida, sobre tu realidad, a finalmente convertirte en un guerrero. En ese proceso viene el impostor. Pero también he entendido que después de ser un guerrero, pues todos no solamente queremos ser un guerrero, queremos pasar a ser reyes, reyes de nuestro reino, ¿eh? Reyes de nuestro propio reino, de nuestra familia, de nuestro legado, de nuestro pensamiento. Y en ese proceso de guerrero a rey también viene lo que comentas de tus amigos, el guerrero abatido, el guerrero que se dio por vencido, el guerrero que dijo, ¿sabes qué? ¿Para qué lo sigo intentando? Es más fácil la zona de confort, es más fácil quedarme estacionado viendo a lo mejor las series de Netflix el fin de semana o irme con mis amigos a tomar la copita. ¿Para qué me estreso de tener que estar operando a lo mejor los sábados, los domingos, atender negocios, atender problemas? Entonces, definitivamente, sí pasas por la etapa de guerrero y luego viene la corona, ¿no? El coronamiento. Pero muchos no están dispuestos a pasar ese proceso. Todo el mundo quiere ser rey, quiere la corona, pero no está dispuesto a pasar por el proceso. Es correcto. Aparte que cuando vas en ese camino, hay mucha soledad. ¿Por qué? Porque el único que está convencido que la va a hacer eres tú. Nada más. Sí, y a lo mejor la bendición de Dios, si es que la pediste. Pero hay mucha soledad en el camino. ¿Por qué? Porque, insisto, el único que cree eres tú. Y la gente que está alrededor, yo te puedo decir cuántas veces mi competencia dijo, este está loco, pues pobrecito, pobrecito, así esa era la palabra. ¿No? ¿Cómo se le ocurre, no? Y ahora, bueno, pues ya te puedes dar un quien vive con ellos, ¿eh? Un tú por tú y decir, pues estamos, si no al mismo nivel, ahí vamos, ¿no? Entonces, de alguna forma, eso hace que las cosas se den. Sí hay sufrimiento en el camino, sí hay lágrimas, sí hay angustia, sí hay depresión, hay muchas cosas por las que tienes que pasar para poder llegarse a ponerte la corona. Entonces, digo, todo es así, ¿no? ¿Y cuáles dirías tú que han sido como esos momentos que te han marcado o esos puntos de quiebre donde a veces quieres tirar la toalla? O sea, ¿cuáles podrías decir que nos compartieras algún momento duro en tu vida que te haya desconcertado, que te haya angustiado, algún reto fuerte que hayas tenido que nos pudieras compartir en tu devenir como empresario? Pues mira, yo creo que han sido varios. Finalmente el más fuerte pues, fue lo de mi salud, porque ahí no hay nada que hacer. O sea, ahí tienes que poner las cosas en manos de Dios y los doctores. Entonces, realmente ahí es donde sí te sientes completamente vulnerable, porque sabes que puedes morir. Y bueno, aunque para mí yo entendí en ese proceso no temerle a la muerte. Y yo creo que eso me ayudó mucho. ¿Por qué? Porque al no temerle a la muerte te ayuda a disfrutar la vida. Parece ser así como que cosas que se encuentran o que no son una con otra o que son completamente diferentes, pero no, van de la mano. El no temer a la muerte te ayuda a disfrutar la vida realmente. Y yo estoy disfrutando la vida, estoy disfrutando cada proceso, estoy disfrutando mucho todo lo que estoy haciendo porque me gusta. Y eso es lo más importante. Esto lo repite mucha gente, muchos empresarios, mucha gente exitosa. Si haces lo que te gusta y aparte ganas dinero por ello, pues qué bendición, ¿no? Entonces, de alguna forma,
eso ha sido, sí, en el camino me pude tropezar muchas veces, tanto económicamente como físicamente, me quebraba. ¿Tuviste agresiones del Sí, medio? sí, 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 Intentos de broncas, gente que te quisiera lastimar, porque claro, a nosotros también nos ha pasado episodios donde nos han querido perjudicar y utilizar técnicas no muy éticas, donde dices, sí, ¿cómo? sí, Y a veces te hace querer retroceder. Y veo también que tú has seguido avanzando a pesar de ello. Yo, por ejemplo, en algún momento de mi etapa, recuerdo que también estaba temeroso por el medio en el que estaba yo pues incursionando y varios me decían, oye, es que le quitaste el cliente al grupo fulano de tal, están poderosísimos y son medio mafiosos y entonces sí me entraba a mí como descontrol. Y recuerdo, por ejemplo, ahorita hablando de que veo que también hay este punto de coincidencia y sabemos que tenemos este punto de coincidencia, que tenemos esa gran fe en Dios. Yo recuerdo que en un momento donde yo quería retroceder, acaba de cerrar uno de los clientes más relevantes, un tequilero muy importante, y recuerdo que alguien me dijo, oye, le quitaste el cliente a fulano de tal, es sobrino de el empresario político don Cornelio, don Fregón, y es gente agresiva. Entonces yo dije, híjole, ¿en qué medio me estoy metiendo? ¿No? Empecé a dudar. Y recuerdo que estaba yo en una iglesia y mi hijo se encuentra un post-it y recuerdo que decía, nada ni nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, mi siervo, así estaré contigo hasta el final. Y eso me hizo seguir caminando hacia adelante. Me imagino que tú también has sido una gran antorcha, un gran punto de apoyo, tu gran fe, ¿no? Que has visto la mano de Dios en todo este caminar. es correcto. Sí, definitivamente yo soy muy creyente, yo creo mucho en Dios, creo mucho en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para mí es parte fundamental de mi andar. Y bueno, nunca tomo una decisión unilateral, siempre la pongo sobre la mesa ante el Señor y el Señor y yo decidimos, que normalmente siempre es Él el que decide por dónde, aunque a veces somos medios tercos y necios y hacemos lo que nosotros, nuestra propia voluntad, pero eso de alguna forma también te ayuda porque vas viendo por dónde no ir, ¿no? Y por dónde sí. Entonces, de alguna forma, el tema de la, del negocio o la industria donde estamos, sí nos llevamos pesado. O sea, la verdad es que sí, en el negocio del hidrocarburo, eh, pues malamente lo tengo que decir, pero es una mafia. Y de alguna forma, pues ahora sí que tienes que aprender a nadar entre esos tiburones, ¿no? Y tener la dentadura bien filosa para que puedas defenderte también. Entonces, sin embargo, eh, el dicho famoso del que obra mal se le pudre el tamal, para mí es importante. O sea, yo realmente soy reactivo. O sea, yo nunca, yo voy a reaccionar a algo, nunca voy a ser el primero que lance la primera piedra. Eso me ayuda mucho. También me ha dado problemas, ¿no? Porque siempre van a ir un paso adelante de mí, pero el hecho de que busques la forma de hacerlo bien, tarde que temprano se retribuye en algo bueno. O sea, puede ser que a lo mejor 2, 3 años vas a batallar, pero el quinto año verás que las vacas gordas regresarán, ¿no? Entonces, no hay problema. Es cuestión nada más de fe. Sí, sí nos ha tocado mucho vivir esa parte donde incluso aquellos que se oponen en contra nuestra, hay un versículo que a mí me mueve mucho que dice, aquello que se opone en contra tuya caerá delante de tus pies y te será dado pleno dominio sobre tus enemigos. Y yo particularmente lo he podido ver, como dices tú, si te mantienes firme y fiel a tu fe en Cristo, a tu fe en la palabra de Dios, a saber que Él está contigo y si tú obras bien, bien te irá. Y entonces uno nunca debe romper su integridad. Claro, como esto en algún momento tendrás que defenderte, porque Sí, yo sé que también al final del día cuando Nehemías estaba reconstruyendo el templo, pues traía también la espada envainada porque venía la oposición. Entonces primero tenía que reconstruir el templo para cuando viniera la oposición estar bien firme. Y yo creo también firmemente que primero tenemos que reconstruir, reordenar todo lo que está a nuestro alrededor para que cuando vengan los tiempos duros estemos bien cimentados. Y qué mejor que estar bien cimentados sobre la roca, que es Jesucristo, que es la roca firme.
Y a mí me sorprendía también dentro de todo este caminar que nos has platicado, me platicaste a mí en lo personal, has visto la mano de Dios de una manera maravillosa, o sea, de repente permisos que no te salían para poder aperturar algún aeropuerto, alguna cuestión, alguna pista, y de repente, pum, removían del cargo a la persona y yo decía, ¿cómo? Y esta cosa se te daba y ¿cómo has desarrollado esa fe o cómo has logrado tener como el toque de Dios, el favor de Dios en tu negocio, en tu vida? Mira, tengo un buen amigo, así como tú, Rubén, que últimamente hemos estado mucho en contacto y hemos estado viajando juntos porque estamos haciendo un proyecto nuevo. Y siempre que andamos en la calle, queremos buscar un lugar para estacionarnos o alguien nos agrede o algo, siempre me dice, eres Lau, vas a encontrar un lugar, eres Lau, el motociclista que te lamentó se va a estrellar, se estrella. ¿Sí me explico? O sea, de alguna forma, el estar con Dios, de alguna forma, pues tienes una garantía. Sin duda. Y entonces eso hace que tengas esa fe en que pues traes una compañía que te va a ayudar pues a no regarla y aparte a buscar la forma de hacerlo. Entonces Yo, tú sí podrías ser testigo de decir, de ver la promesa que dice, yo enviaré a mis ángeles delante de ti claro, y pelearán la batalla por claro, ti. y mis enemigos me dicen, oye, pero ¿cómo si tú eres un pecador? Sí, sí lo soy, porque Él vino por los pecadores, no vino por los buenos, ¿verdad? Vino por los malos y nomás, fíjate, todos sus apóstoles eran lo peorcito que había. Entonces, de alguna forma eso a mí me ha ayudado a tratar siempre de buscar ser mejor persona. No obstante tus tribulaciones, todo lo que en un momento dado te puede mover a hacer cosas que no debes hacer, etcétera. No como pecados en sí, pero como persona, ¿no? O sea, que alguna mala intención o cualquier situación de ese tipo, siempre la piensas antes. Y yo insisto, o sea, yo siempre lo veo. eh, Hay gente que, que es problemática y empieza con los problemas. Yo nunca lo he hecho. O sea, yo siempre espero el trancazo, ¿no? O sea, yo no soy el primero que lanza la piedra, no espero. Ok, entonces ya reacciono. Pero siempre de la mano de Dios, ¿no? Entonces, de alguna forma, eso me ha ayudado a no tomar ya malas decisiones. Y bueno, la otra es que todos los días aprendes algo nuevo. No es cierto que porque tengas, en mi caso, 58 años, has dejado de aprender. Yo aprendí a volar hace 8 años, ¿sí? O sea, realmente, Tú te volviste piloto sí, hace 8 años. sí. Y todo fue porque acompañé a mi hija a la escuela de donde ahora soy socio, y la acompañé Escuela de aviación. de aviación, la acompañé a que entrara al curso y el director de la escuela me convenció O sea, y me empezaste a dijo, los va, 50 años como sí, aviador. es correcto, es Qué correcto. padre. Sí, y ahí empecé yo a ver que era algo que me gustaba, era una pasión que tenía yo ahí dormida, y dije, bueno, ahora que puedo, lo voy a hacer, ¿no? Y bueno, pues el tener la libertad de poderte subir a tu avioncito y decir, ok, pues voy aquí a Vallarta o voy a Colima o voy a Manzanillo y que puedas volar y tengas esa libertad de llegar pronto sin el tráfico y sin la inseguridad de las carreteras, es padre, es algo muy Wow, qué bonito. padre. Sí, Oye, ¿y qué se siente? Porque yo creo que son también niveles de percepción y niveles de conciencia. Me decía el otro día un amigo, me dice, mira, son niveles de percepción basado en tus creencias. Dice, yo te puedo asegurar que una persona que va a ir a trabajar a una fábrica y que pues, va a tener que cumplir un horario, sus preocupaciones son distintas a las de a lo mejor un agente inmobiliario, un agente de seguros que esté esperando a su cliente cómodamente, a lo mejor en, no sé, en la plaza, en el centro comercial, en un restaurante cómodo. Y luego también no es lo mismo del empresario que tiene su corporativo en una torre, que igual está plácidamente, tiene gente de apoyo, tiene todo un equipo, tiene toda una estructura que le permite tener una visión de negocio, que le permite poder concretar posibilidades de negocio. Y tampoco es lo mismo un hombre que a lo mejor va volando en su avión privado hacia San Diego y que tiene negocios de manera binacional. Yo creo que la perspectiva y el enfoque que tiene uno y otro sí tiene que ver con el nivel de aceptación y el nivel de fe, o cómo lo experimentas tú, por ejemplo, que ahorita estás en una posición donde de repente puedes decir, puedo agarrar mi avión, me voy a ir a
a Puerto Vallarta, me voy a ir a ver una de mis plantas a Chihuahua. ¿Sí cambia tu percepción? ¿Sí te da un sentido de amplitud, de tus horizontes se amplían? ¿O cuál era la diferencia antes de ahora que puedes volar en el aire y sentir la libertad de volar en el aire? Sí, definitivamente yo creo que la sensación de libertad, de autonomía y de rapidez sí te da otra percepción. Sin embargo, ahorita lo que comentabas tú con respecto a la percepción de cada persona dependiendo de dónde está, tiene mucho que ver cómo tú has vivido la vida. O sea, yo he dormido en un chiquero. Una vez me equivoqué, llegué cansado a un pueblo en Oaxaca y me dormí en un chiquero, no sabía yo que era un chiquero. Estaba dentro, ¿Cómo que estaba, un chiquero? sí, un chiquero de puercos. Estaba yo tan cansado, sentí fresco y ahí me dormí. Al otro día desperté y estaba yo entre marranos, ¿no? No me digas. Claro, ¿Qué edad tenías? pues unos 14, 15 años. Ok. Y después he dormido en los hoteles mejores que pueda haber, ¿no? O sea, más finos y más hermosos que pueda haber. Entonces, el hecho de que puedas comparar una cosa con otra y que no te afecte en lo más mínimo, sino que lo disfrutes igual, yo creo que ahí está la diferencia. Porque ahora sí que la vida depende de esos momentos mágicos, pequeños momentos mágicos, ¿no? Yo tengo una propiedad allí en Quintana Roo donde estoy en medio de la selva y me encanta subirme, hice una especie como de observatorio, una terraza con todo el equipo para ver las estrellas y es un lugar donde las estrellas se ven, se ve la Vía Láctea, se ve todo hermoso y sentarme ahí una noche solo viendo la inmensidad del universo y la creación es suficiente como para sentirte pleno. No necesitas vender más gas, no necesitas tener más aviones, no necesitas tener más pistas, más que esos momentos, ¿no? Esos son los momentos que realmente te llenan y eso lo aprendes precisamente saliendo de un quirófano a corazón abierto. Las pequeñas cosas que realmente valen la pena son gratis. Sí. Yo fíjate que es lo que le digo a muchas personas, logren todos esos sueños que tienen cuanto antes, Sí. construyan esos castillos, construyan esas torres yo le llamo a veces las torres de Babel o las torres de naipes, porque a veces nosotros queremos construir una gran torre, nuestra propia torre de Babel, que cuando menos nos damos cuenta nos puede aplastar, porque muchas veces esas torres las construimos desde nuestro ego, desde nuestro yo herido, desde nuestro vacío. Entonces yo digo, construyan todos esos sueños cuanto antes, logren todas sus metas materiales, para que después se den cuenta que realmente no es lo que te va a dar plenitud y que lo que verdaderamente en el fondo estás buscando, esa felicidad que todos estamos buscando, es paz, Claro. es estar en paz, es estar tranquilo. Y claro, eso no significa que dejes de crear, porque somos seres co-creadores y somos imagen de un Dios creador y nos hizo creativos y co-creadores con Él. Y yo creo que es hermoso cuando empiezas a construir y que te das cuenta que no hay límite y que el único límite es el tamaño de tu fe. Y tan grande te atreves a soñar, pues es tan grande como vas a poder construir ese sueño si vas de la mano de Dios. Pero en este sueño de a veces querer construir nuestras propias alas y querer alcanzar las grandes alturas, ¿cómo pudieras tú o qué nos podrías recomendar o qué le podrías, bueno, qué nos podrías recomendar, porque me incluyo, para una, no perdernos en el camino de construir ese gran sueño, esa gran torre, esas grandes alas para poder surcar los cielos más altos? Por un lado, no perdernos en el camino, pero por otro lado, ¿cómo sí poder aventurarnos a esos nuevos horizontes? ¿Cómo alcanzar pues esa grandeza? Los que tenemos esos sueños de grandeza que muchos nos dicen, eres un soñador, aterriza, confórmate, las cosas no son así como tú las estás imaginando. Y muchos tenemos ese ímpetu de soñar y de conquistar muchas cosas. ¿Cuál sería tu consejo? Por un lado, para no perdernos en el camino, no perder nuestra esencia, porque bien lo dijo Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Pero por otro lado, no claudicar en el camino, o sea, no caer en no, pues no darnos por vencido. ¿Qué consejo nos pudieras compartir? Yo creo que primero lo que no debes perder es la sencillez. La verdad, soy un hombre solitario en cuanto a que yo ando solo en la calle, o sea, de repente ando con mi familia, pero
Normalmente yo ando solo. No traigo quien me cuide, no traigo, siempre ando solo. Porque es parte de mi sencillez, ¿no? Y aparte, pues no llama la atención, ¿no? Y la otra, el sentido común. El sentido común es el que hace que no te equivoques tanto. Entonces, la sencillez y el sentido común, en mi caso, son muy importantes para no perderte en el camino y no inflarte de más, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues ahora sí que tarde que temprano puede suceder que caigas. Y si perdiste la sencillez, no vas a poder soportarlo. Entonces, siempre es importante que sepas qué es lo más elemental, ¿no? Como, como el preso que está en su celda y tiene un vaso y un tenedor y un libro, y es lo más preciado que puede tener, ¿no? No tiene aviones, no tiene empresa, no tiene cuenta en el banco, pero tiene esas tres cosas. Pero si no pierde la sencillez ese preso, nunca se va a quebrar. Entonces, para nosotros, a mí en lo personal, eh, la sencillez y el sentido común son como partes primordiales de mi quehacer diario. No perder una cosa y la otra tampoco, ¿no? El sentido común siempre va a ser que tomes decisiones acertadas. Padrísimo. Oye, ¿y cómo puede uno mantenerse siempre en ese centro? O sea, en el punto de equilibrio entre sí conquistar tu sueño y tener contentamiento. Que no nos vaya a pasar también como a Ícaro, la historia griega del chico que quería alcanzar el sol, se manda a hacer unas alas de cera, y ya cuando estaba alcanzando el sol, ¡chum!, para abajo. Y yo creo que es bien importante ese centro, ese punto, ese equilibrio perfecto entre soñar, seguir soñando, seguir creando, seguir buscando expander, porque yo creo que Dios también nos manda a expandirnos. A mí me encanta el versículo, por ejemplo, de Isaías 54 que dice, ensancha tu territorio, amplía el sitio de tu tienda y dice, refuerza tus estacas. Entonces, refuerza tus fundamentos. ¿Cómo mantener ese centro y continuar con ese proceso de expansión, pero sin perder tu esencia? Bien, bueno, lo sabemos y lo hemos visto en la historia de David, ¿sí? El rey Salomón, todos aquellos personajes grandes de la Biblia que eran tremendos, pero tenían a Dios en su corazón y siempre tomaban decisiones con respecto a lo que Dios les decía y qué hacer y qué no hacer. Se equivocaban, tuvieron que pagar sus errores, pero de alguna forma Dios quiere que seas grande en donde estés. Dios quiere que tú seas el que brille. Si tu empresa quieres que sea grande, Dios se va a encargar de que sea grande. Si tu salud depende del Señor, Dios es el que te va a dar la salud, nadie más. Entonces, de alguna forma, el tener a Dios a un lado de ti, encima, arriba, por todos lados, siempre te va a abrir caminos. Y ya, a veces ya no es tanto cuestión de fe, sino cuestión de poder, ¿sí? Porque traes al jefe encima, ¿no? Y él es el que va a hacer que todo funcione. Y es padrísimo ver cuando las piezas se van acomodando, a veces sin tú siquiera tocarlas, sin ni siquiera manejar el tablero de ajedrez tú, vas viendo cómo se van moviendo las piezas y Dios las va acomodando. Dios abre caminos donde no los hay. Entonces, eso es algo que a mí me queda muy claro y cuando veo que pues no hay paso por aquí, por allá, yo sé que se abre un camino. A veces no es tan rápido, a veces se tarda, pero es parte del proceso. ¿Y cómo fue que desarrollaste esta sensibilidad espiritual o esta conexión con Dios? Platícanos un poquito cómo tuviste tu encuentro con Dios. ¿Cómo fue que dijiste, hay un Dios grande allá afuera o allá afuera que vive dentro de mí y quiero caminar con Él? ¿Cómo lo descubriste? ¿Cómo descubriste esta conexión con Mira, tu yo de creador? alguna forma crecí en un lugar cristiano, mis padres cristianos, mi papá era un hombre que pues, era misionero, aparte de ser científico, era misionero, llevaba a niños indígenas a la casa para que les enseñara la palabra, para que estudiaran, de hecho, hay ingenieros, doctores que se graduaron en casa, gracias a esa labor de mis padres. Pero el Dios que me enseñaron mis padres era un Dios enojado, ¿no? Era un Dios es que eres un pecador, no debes hacer esto, si haces esto otro, pues te va a ir mal. Entonces, era así como que, híjole,
pues yo le tengo que acercar a Dios porque mañana viene el rapto y me voy a quedar solo, se va a ir toda mi familia y yo me voy a quedar solito. Entonces, todo no era cuestión de fe, era una cuestión de temor. Hasta que un día yo estaba quebrado, completamente quebrado, tanto económicamente como físicamente, como espiritualmente. Y un cuñado mío, esposo de mi hermana, la mayor, me dice, oye, vamos a ver un profeta. Yo me reí. Digo, "Ah, pues, los profetas pues nomás están en la Biblia, ¿no? No, vamos. Y bueno, pues nos fuimos a ver este profeta. Estábamos en Morelos y nos fuimos en el coche a México, era un domingo, a la Ciudad de México, y nos fuimos después, ahí dejamos el coche porque no circulaba ese día o algo así, y nos fuimos en el metro y me asaltaron en el metro, ¿no? Y pues me quitaron mi cartera y el dinero que yo traía, y yo estaba bien bravo, ¿no? Dije, a ver, Dios, pues me traes aquí para que me pase esto. Y mi cuñado me dice, va a haber bendición, porque alguien no quiere que llegues a donde vamos a ir, ¿no? Entonces, llegamos a ese lugar y recuerdo que llegó un profeta, que bueno, yo en ese momento no sabía lo que era un profeta actual, solamente lo que sabía de la Biblia, y este americano, que en paz descanse, Paul Brandt, llegó un poquito tarde, pero yo estaba enojado con Dios, entonces me fui a esconderme bajo una escalera en un salón de fiestas, de esos que tienen dos pisos y bueno, lo adecuaron para tener la reunión con el profeta ahí. Estaba lleno el lugar. Éramos cerca de unas 600 personas ahí. Y me fui abajo de la escalera, yo enojado con Dios. Y lo primero que dije fue así, Dios, si esto es tuyo, demuéstrame que esto es tuyo. Demuéstrame a qué me trajiste a este lugar. Retándolo, ¿no? Y ya llega Paul, eh, empieza a hablar y lo primero que dijo, aquí hay una persona que se llama Rodolfo, que está ahí escondido abajo de la escalera, que cree que esto no es mío. Era Dios hablando a través del profeta, ¿no? Entonces me paré y caminé hacia donde estaba esta persona, me ungió y me dijo, te damos el don de profecía y de sanidad. Y echarás fuera demonios y demás. Entonces, lo único que pasó conmigo fue que me caí al piso. O sea, no podía ni moverme, fue así como que un shock espiritual muy fuerte. Y ahí en ese mismo momento me levanto, Paul me voltea y le dice a la gente, ¿quién quiere que Rodolfo les profetice? Que se levanten, ¿no? Y se levantan todos. No, casi nadie se quedó sentado. Entonces, pues nos amaneció prácticamente ahí, ¿no? Profetizando. Y yo decía, bueno, ¿qué debo hacer? No vaya a decir yo alguna mentira, vaya a decir algo que no es. No, el Señor puso las palabras en mi boca y fuimos profetizando. Pues yo solamente era un medio para ello. Y lo impresionante, increíble fue que de ahí para adelante, toda esta gente que había sido profetizada ese día nos llamaba para decirnos, oye, lo que nos dijo el Señor tal día pasa, está pasando. Estaban impresionados, ¿no? Orábamos por gente, la gente sanaba. Y, ¿Y qué pasó? Llegó un momento en que yo me sentí muy cansado, muy exhausto, porque era ir a casas, era ir todos los días a reuniones, había de todo, o sea, inclusive en su momento nos tocó echar fuera demonios, que obviamente mucha gente pues nos señalaba que eso no podía ser, que eso solamente lo podían hacer un sacerdote, pues no, pues era el Señor haciéndolo, no éramos nosotros, ¿no? Y de alguna forma llegó un momento en que yo sentí que Dios me dijo, pausa, no es el momento, ¿no? Primero necesitas hacer otras cosas para poder seguir trabajando en esto. Y pausé, y de hecho ahorita estoy en pausa, pero sé que va a llegar un momento en que ese espíritu va a regresar y me va a decir, ok, adelante, sigue con esto, ¿no? Mientras, pues a vender gas y a volar. Ah, pues qué padre, felicidades. Oye, y Sí. por último, para ir cerrando esta plática, cuando tú comentas que pones todo en manos de Dios y que lo consultas antes de tomar decisiones, ¿de qué manera lo haces? O sea, ¿cómo podemos poner en manos de Dios
decisiones básicas, desde a lo mejor la adquisición de algún equipo, alguna inversión, no sé, me imagino, ¿cómo lo haces o desde qué cosas pones en manos de Dios? Bueno, yo creo que todo, ¿no? Yo me equivoqué muchas veces, o sea, tuve 3 parejas, ¿no? Y yo estoy seguro que las 3 parejas no las decidí de la mano del Señor, porque si no, ahí estuviera, ¿no? Pues de alguna forma vas aprendiendo que tienes que, en todas tus cosas y en toda tu vida, tienes que poner siempre a Dios por delante para que no tomes malas decisiones. Pero son parte de la experiencia que decía mi papá, ¿no? Son tonterías que te han hecho experto. Entonces, de alguna forma, a- en nuestro andar, la religión nos ha enseñado cosas muy diferentes a lo que es realmente estar con Dios, ¿sí? Porque pues, nos dicen, no, pues tienes que irte a confesar, ¿no? Porque algunas iglesias te dicen, ve y confiésate y adelante una persona para que sea intercedida por Dios, cuando tú te puedes confesar en cualquier momento con el Señor. Puedes hablar con Él en cualquier momento. Es lo que yo hago. Yo hablo con Él como estoy hablando contigo. O sea, no tengo empacho en preguntarle. Él está en todos lados, entonces le puedes preguntar. Él es tu amigo. ¿Lo O haces con sea, voz audible? mi relación con Dios es tan evidente que aunque yo sea un pecador, como somos todos, porque no hay justo ni aún uno, siento siempre que puedo hablar con Él con toda la confianza y no me va a juzgar. ¿Verdad? A mí siempre me dicen, no, es que, pues es que todos, no todos somos pecadores, hay algunos que somos menos pecadores. No, yo creo que todos tenemos nuestro talón de Aquiles, y pues entonces Dios no hubiera mandado a su hijo, entonces lo mandó de Oquis a morir, si lo mandó por nuestros pecados, a morir por nuestros pecados. Entonces, de alguna forma, mi relación con Dios es de amistad, es de un amigo cercano, es de un jefe, de un padre, de un hijo, de un hermano. O sea, yo lo veo como en todas sus facetas, como un ente con el que puedes hablar con toda la confianza y puedes pedirle lo que tú quieras y él siempre va a estar ahí escuchándote. Inclusive cuando lo abandonas tú, porque de repente nosotros lo abandonamos, le volteamos la cara y el Espíritu Santo se va, ¿no? Acuérdate que es lo que nos dejó a nosotros para poder tener contacto directamente con Él, el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, si tú te volteas, pues se puede ir, pero no, nunca te deja solo, porque sabe de antemano tus necesidades, sabe de antemano cómo eres, te conoce perfectamente, sabe exactamente lo que estás pensando. Entonces, yo siento que tenemos que cambiar ese switch a ver a Dios como realmente es, no como un Dios enojado, no como un Dios que te señala, no como un Dios que te castiga, sino como un Dios que te ayuda, que te bendice y que te hace feliz. Ese es el Dios que realmente uno debe tener en su corazón. Sin duda alguno, claro. Un Dios de gracia, un Dios fiel, un Dios que cuida de ti, porque Él cuida de ti en todo momento, Él está contigo. Así es. Pues qué padre que hayas logrado todo esto y que seas un hombre que sigas caminando y que nunca te olvides de Dios, o sea, que sigues caminando con Dios también contigo, que seas humilde, que seas cercano, que seas amigo, porque me has demostrado pues una amistad, lo cual se agradece profundamente. Igualmente, mi Rubén. Y la verdad que padre que tenía yo muchas ganas de compartir este espacio porque cada plática que he tenido contigo anteriormente me abre perspectivas. Cualquier tema que te platico, oye, ¿cómo ves? ¿Brinco este negocio? ¿No lo brinco? Me dice, a ver, no sueltes una liana si no tienes la otra bien sujeta. Y siempre tienes un punto fino que me doy cuenta que al final del día las canas son las canas. Es Bien correcto. dice, ¿no? Más sabe el diablo por viejo que por Es diablo. correcto, ya me salieron varias. Y también lo he visto, que es bueno el ímpetu de la juventud que trae la tecnología, que trae la visión de todo este futurismo, de todo esto que viene, pero también la experiencia del hombre maduro no te lo da simplemente la preparación, la teoría, la universidad, porque el hombre que ya atravesó demandas, pleitos legales, traiciones, quiebras, pues esa experiencia es hiper valiosa. Fíjate que hace un año más o menos, uno de mis empleados, los gerentes de una de las plantas, me decía, es que me ando divorciando, me siento muy mal,
y no me deja ver a los niños, me demandó. Le digo, compadre, en un año te vas a reír de lo que te está pasando, porque nada es eterno, y verás que vas a poder salir adelante con eso. Y apenas lo vi hace un par de semanas y justo me dijo, tienes toda la razón, ahora me río de todo lo que antes me angustiaba. Entonces, yo creo que eso es bien importante, que no pierdas el temor de Dios y el amor de Dios, y sobre todo el sentirte bien con lo que ya pasaste y que te diste cuenta que pudiste brincar los obstáculos y decir, ok, ya estoy bien, ¿no? Y eso pues es lo que te da la tranquilidad y la paz, ¿no? Qué padre. Oye, y para cerrar ya el capítulo, ¿algún consejo que se te venga a la mente que nos pudieras dar a los emprendedores, a los empresarios, a las mujeres empresarias también, a los profesionistas, a la gente que está luchando por sus sueños? Bueno, yo creo que lo primero es que tengan una dirección perfectamente bien definida hacia dónde van. Yo siempre digo de una forma vulgar, ¿no? Agarro una piedra, la aviento y donde caiga esa piedra es hacia donde voy. Entonces, esa dirección es hacia donde tienes que ir y es hacia donde tienes que enfocar todo tu esfuerzo. Porque pasa mucho, sobre todo con los emprendedores nuevos, que se abren 5 caminos a la vez y quieren abarcar 5 cosas a la vez y no pueden hacer, no lo pueden hacer. O sea, hacen una cuarta cosa de cada cosa y obviamente nunca terminan o culminan un proyecto. Entonces, concentrarte en lo principal, en lo que realmente quieres hacer, meter todos los kilos ahí, enfocarte solamente en ese camino hasta llegar a esa meta. Yo creo que es lo más importante. Y disfrutarlo en el camino, ¿no? O sea, que realmente vayas Disfrutar el proceso. contento disfrutando el proceso, porque de otra forma, pues solamente te vas a deprimir, ¿no? Y que no es fácil. O sea, yo siempre he dicho que un emprendedor es un guerrero. Tiene que saber que no la va a pasar bien. Tiene que saber que pues ahora sí que la meta o la recompensa va a llegar muy despacio, pero cuando llegue vas a poder disfrutarlo. Pues buenísimo. Así A disfrutar el proceso es y correcto, a pagar el precio de querer ser coronado. es correcto, así mero. Pues un placer. Gracias por acompañarnos este episodio de Guerreros de Mentes con nuestro querido amigo Rodolfo. Y gracias por compartir tu experiencia y tu tiempo. Gracias a ti, Rubén, gracias a ti por invitarme y espero que la gente que nos escuche le sirva de algo lo que hemos platicado y que realmente lo puedan de alguna forma disfrutar. Y bueno, pues si quieren hacernos caso, qué bueno, y si no, también no pasa nada. Claro, sin duda. Gracias. Gracias.